Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos transmitiendo en una edición más de su programa Perspectiva, Derecho de Empresa. Un espacio en donde la NADE y los abogados de empresa abordamos temas que son de su interés. Pues bien, el día de hoy aquí en Perspectiva vamos a abordar un tema controversial, la lucha contra la corrupción en México. Una problemática, un fenómeno social que sin duda adquiere tintes mundiales, pero que en México parece ser que tiene grados preocupantes, incluso, por qué no decirlo, hasta humillantes. El uso indebido del poder público, el desvío de recursos, fondos que en ocasiones pasan a manos particulares. Pues bien, el día de hoy vamos a abordar con una serie de expertos este interesantísimo tema y este preocupante tema que estoy seguro a usted y a todos los colegios y a todos los abogados y a la sociedad en particular le interesa en demasía. Déjenme presentarles sin más preámbulos a mis invitados. El día de hoy tenemos al licenciado Luis Ortiz de la Concha. Él es abogado de la empresa, de la firma OCA Abogados, consultor de temas de anticorrupción y prevención del fraude corporativo. Luis, bienvenido a este programa Perspectiva. Alfonso, muchísimas gracias. Gracias por invitarme aquí a tu programa, gracias a la NADE. Y va a ser un honor platicar con ustedes de los temas de anticorrupción, que sin duda, como lo comentas, son realmente preocupantes, sobre todo ya en el escenario mexicano. Así es, incluso en la NADE ha habido tal preocupación de este tema que se ha creado en el bienio de su presidente Gerardo Nieto un espacio específico para abordar estos temas y tratar de, ¿por qué no decirlo?, de solucionarlos a nivel general, ¿no? Así es, Gerardo nos ha confiado el cargo del Comité Anticorrupción y Lavado de Dinero. Son dos temas de primer orden durante estos años en México. Han dado mucho de qué hablar. Tenemos dos leyes que no han podido terminar el proceso legislativo. Sin duda estamos 10 años atrasados en las legislaciones respecto a otros países. Firmamos con la OCDE, entramos a los retos del lavado de dinero, yo creo desde hace 10 años aproximadamente, es 1996, 97, y es hora que no tenemos ley. Eso preocupa. Yo creo que es hora de que el empresariado mexicano se ponga las pilas y empecemos a trabajar conjuntamente, ¿no? La NADE está comprometida con el tema. Claro, y por eso es este programa, José Ángel, este programa que de alguna manera representa una necesidad, no nada más de los colegios de abogados, sino también de la sociedad entera, abordarlo. Déjeme presentarle también el día de hoy a nuestro siguiente invitado, José Ángel Gutiérrez. Él es director jurídico y abogado de la empresa Daimler México. Bienvenido, José Ángel. José Ángel. José Ángel, perdóname. Así es, Alfonso, muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación, agradezco mucho también al canal judicial la oportunidad de compartir este foro. Y efectivamente, yo creo que la empresa juega un papel fundamental en el combate a la corrupción, que como tú bien decías, en el mundo y en México en particular tiene tintes de una problemática en la que todos somos corresponsables y que sin duda tenemos que poner nuestro grano de arena para poder combatir frontalmente este flagelo. Claro, incluso desde la empresa, desde la perspectiva que tú perfectamente tienes oportunidad de apreciar, seguramente nos nutrirás en este programa de manera muy rica para que podamos abonar a una solución importante en torno a este tema. Déjeme presentarle también a nuestro último invitado del día de hoy. Él es Quetzalcóatl, el licenciado Quetzalcóatl Sandoval Mata. Él es coordinador de la Comisión de Ética Profesional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. También tenemos presente aquí a la barra, mi querido Quetzalcóatl, en este programa de Perspectiva. Muchas gracias, Alfonso. Pues haciéndonos presentes en este compromiso que entendemos debe de ser conjunto no solamente de la barra de la NADE, sino de todos los colegios, de todos los abogados, porque así como las empresas deben de canalizar recursos y medios para este tema, para combatir este flagelo, me parece que de la misma manera y proporcionalmente los colegios debemos de aportar todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de evitar todo este tipo de conductas. Claro, pues si les parece empezamos. Me gustaría preguntarte, Luis, algo que pues seguramente recojo de la audiencia que nos está viendo, porque parecería que el tema de la corrupción es una lucha perdida de entrada, ¿no? Parecería mucha gente ya está con los brazos vencidos, pensando que la corrupción es algo que es inherente a nuestra forma de vida, a nuestra mexicanidad, a nuestro desarrollo social, a nuestra política, y parece ser que no hay nada que hacer en contra de ello. Mira, lamentablemente el desvío del poder
O sea, el poder está para nosotros, para servirle al pueblo. Desafortunadamente ha tomado tintes de corrupción, las prácticas gubernamentales han dejado mucho que desear y han sentado las bases precisamente para que exista un ambiente de permisividad y en ese ambiente no exista la presencia de la ley. Cuando tú sabes que está la ley sancionando, sabes que está la presencia de la autoridad, piensas las cosas dos veces. Por otro lado, desde la psicología del particular, piensa que la corrupción solamente es dar la mordida, pero va mucho más allá que eso. Estamos en un buen momento donde ya nos dimos cuenta cuál es el problema. La sociedad está cansada, el índice de percepción de corrupción es altísimo, lamentablemente México baja todavía unos puntos en el índice general, ya estamos alrededor de los 3, Nueva Zelanda, Singapur son de los más limpios dentro del esquema de la corrupción y México se está juntando con los países todavía más corruptos que nosotros criticábamos. Entonces, ahorita es el momento para apuntalar en esta parte. La Secretaría de la Función Pública durante este sexenio ha hecho un muy buen trabajo, ha quitado un tema de encima que es la desregulación, la sobreregulación, utilizando esquemas de desregulación. Han eliminado aproximadamente 2.700 trámites aproximadamente y 16.000 normas, ¿no? Una locura. Entonces, desde ese punto, los abogados, el usuario general de los servicios del Estado se siente más aligerado por ahí y creo que ha sido una buena política. Y por el otro lado tenemos finalmente a los legisladores que ya están haciendo algo. Ya se ve hay luz al final del túnel, tenemos una ley de lavado de dinero, tenemos una ley de corrupción. Entonces sí, el ambiente era tal como lo planteas, ya estamos tapados, cubiertos por la corrupción, pero creo que ahorita es el momento para tomar toda esta inercia, que además obedece a un compromiso mundial. México participa en la OCDE y hemos participado en la OEA, nadie ha participado en esos dos foros, por supuesto, y tenemos el compromiso a nivel internacional de hacer frente a la política y cumplir. ¿En qué tenemos que cumplir? En los compromisos que hemos creado, uno de ellos es tener una ley anticorrupción, una ley de lavado de dinero, y cumplir con 25 otras observaciones que nos han hecho, las cuales solo hemos cumplido con 5, ¿no? Pero bueno, creo que vamos bien, vamos mejor. Vamos por buen camino. José Ángel, pues tú desde una perspectiva hoy del abogado de empresa, antiguamente estuviste en un despacho prestando servicios jurídicos, ¿cuál es la perspectiva que de la empresa, que del empresario se genera respecto a esta problemática de la corrupción en México? Claro que sí, Alfonso. Mira, yo te diría, en primer lugar, que coincido con Luis, en el sentido de que existe ya un hartazgo por parte de la sociedad, en el sentido de que no se ve realmente que exista un freno a la corrupción. De repente nos enfrentamos o escuchamos escándalos como los que recientemente se han desatado en diferentes paraestatales. Y desde luego, desde la perspectiva de empresa, yo te diría que existe una conciencia muy clara, y esto yo creo que se ha dado en primer lugar en las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales tienen una conciencia muy clara de la importancia y del papel que tienen en el combate a la corrupción, porque han sido víctimas de ella. Esa es la verdad, ese es un tema. Han sido víctimas y también hay que decirlo, han sido copartícipes de la corrupción. O sea, víctimas y copartícipes. Por supuesto. Han participado, han fomentado el uso de intermediarios que se han prestado a pagar sobornos, a pagar incluso pagos de facilitación, que en nuestro país están prohibidos. Y lo que se ha visto, y yo te podría decir, hablando por mi empresa, pero también por muchísimas otras empresas, tanto internacionales como mexicanas, que existe una muy clara conciencia de que la empresa tiene que ser proactiva en el combate a la corrupción. No quedarse pasiva, no zafar las manos. Para eso las empresas lo que tienen es una serie de herramientas importantes de detección de posibles temas de corrupción, como puede ser el uso de líneas de informantes, o como whistleblowers, como les llaman en inglés, en donde todo esto permite detectar a tiempo un posible tema de soborno, de corrupción, etc. Y al mismo tiempo existe una constante revisión de los riesgos a los que se expone la empresa. Entonces, yo creo que un buen análisis de riesgo, un buen conocimiento de tus socios de negocios,
un reforzamiento constante de tus políticas, de tus lineamientos, del conocimiento de la ley, yo creo que es lo que es clave. En ese sentido, me parece que ANADE ha abonado muchísimo al conocimiento. Como Luis lo comentaba, en México ya existe la intención de cumplir con ciertos compromisos contraídos por México a nivel internacional, pero que existe porque verdaderamente el empresariado lo considera un flagelo. Entonces es muy importante adoptarlo a nivel mundial. Desde luego, las empresas transnacionales están sujetas desde hace muchísimos años a la Foreign Corrupt Practices Act, a leyes que aplican en Europa y que obviamente, derivado del cohecho de servidores públicos en el extranjero como tipo penal que ya existe en México, pero que esto se ha hecho a partir de implementación de compromisos internacionales de México, obviamente derivan de legislaciones que aplican tanto en Estados Unidos como en Europa. Y yo creo que a partir de esto sí existe una conciencia muy clara a partir de la empresa, y yo creo que lo que tiene que hacerse es incidir mucho más en los empresarios mexicanos, en los distribuidores, en los agentes, en toda la cadena, tanto de comercialización como de producción, para que exista esa conciencia, esa educación, esas herramientas que tenemos nosotros en las empresas transnacionales, se puedan obviamente también transmitir a las empresas que están haciendo negocios cotidianamente en México. Claro. Quetzalcóatl, digamos que la gente por encima y de manera automática puede distinguir los efectos perniciosos que genera la corrupción en este país, pero de alguna manera no logran precisar los alcances reales de esa corrupción. ¿En qué nos afecta a México, a las sociedades, esos actos y esas conductas y prácticas de corrupción? Mira, Alfonso, me parece que la corrupción es por sí un problema, nadie duda de ello. Me parece que los países más pobres son los que sufren, y dentro de los países pobres la gente más pobre es la que más sufre, ¿no? Sin embargo, te diría que adicionalmente al problema específico de la corrupción, me parece que lo que realmente hay que atacar es la impunidad. Es decir, no es que Suecia a lo mejor sea un agente o es un pueblo menos corrupto que México. Me parece que hay que concentrar el tema en que si no existen mecanismos que eviten la impunidad, la gente evidentemente se harta. El hartazgo no es por la corrupción, que ha existido toda la vida. El hartazgo es porque los medios y los mecanismos que la ley y que las instituciones de un Estado deben de contemplar para evitar este tipo y para castigar este tipo de conductas no funcionan. Hay impunidad, la gente se harta, la gente está en un momento en donde no confía ni en los políticos, no confía ni en los abogados, no confía ni en sus contadores, y entonces vivimos en un estado en donde no hay confianza de nadie para nadie. No, y tocas un tema importante, que ahorita regresando del corte, mi querido Quetzalcóatl, me gustaría regresar contigo, porque el problema en sí, como tú dices, es la corrupción, pero yo no lo había visualizado, de que el problema que subyace a esto es la impunidad que no sanciona a los corruptos. No le cambie, no se vaya, estamos aquí en un tema fundamental, la corrupción en México, ¿cómo vamos a combatirla? Aquí, en Perspectiva, Derecho de Empresa. Continuamos. Y ya estamos aquí de regreso en Perspectiva Derecho de Empresa, abordando este interesantísimo tema de la lucha contra la corrupción en México. Seguramente usted tiene algo que comentarnos, algo que decirnos, algo que proponer. Márquenos, escríbanos en los datos que aparecen en pantalla aquí en el canal judicial, y en Perspectiva seguramente vamos a escucharlo, vamos a atenderlo con mucho cuidado, para que todo lo que usted mencione, que seguramente es importante, lo podamos canalizar y aprovechar correctamente. Pues bien, estábamos Quetzalcóatl Sandoval con un tema importante, ¿no? Que decías que el problema sí de suyo es la corrupción, pero más genera la impunidad respecto a ellos que se prestan al acto de corrupción. Es correcto.
los mecanismos que un Estado debe de contemplar para efecto de castigar este tipo de conductas deben de ser eficaces. Si no son eficaces, bueno, pues evidentemente la población, las instituciones se debilitan, tambalean y entramos en una incertidumbre como la que estamos viviendo ahorita. La corrupción ataca estas fibras tan sensibles de la sociedad que generan desconfianza entre todos nosotros. Una prestación de servicios como la que hacemos los abogados debe estar y está fundamentada en la relación de confianza. Si no existe una relación de confianza entre el cliente y el abogado, no hay tal. Puede haber otra cosa, un contrato de prestación de servicios, lo que sea, pero tiene que tener fundamentalmente confianza, ¿no? Creo que específicamente por lo que respecta a mi comentario en el impacto con los abogados, pues prestamos un servicio social, prestamos un servicio que es público. En la medida en que nosotros estemos alejados de temas de corrupción, me parece que el único beneficiado va a ser la sociedad. La sociedad es la única que recibe la maldad o la bondad de nuestros actos como profesionales. Claro. Luis, me surge una duda inmediata. ¿Qué el sistema penal, el régimen punitivo, los códigos federal, el Código Federal, los códigos locales, no contemplan de manera eficiente esa lucha contra la corrupción? No sé, cohecho, abuso indebido del poder, no de suyo y por sí solas no son herramientas suficientes para atacar los actos de corrupción, sino que, como mencionabas tú en un principio, habrá que crear una ley especial que abata la corrupción. Mira, los tipos penales ahí están, ¿no? Está el Código Penal Federal. Muchos otros ordenamientos locales también los recogen. Está la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, otras 2 leyes más por allá para no meternos en tanta complicación. Y yo creo que el problema, parte es que efectivamente los tipos penales no son lo suficientemente descriptivos para intentar tocar todas las partes. O algunos dicen, es que es muy descriptivo, entonces nunca voy a acreditar el tipo penal porque no están todas las circunstancias de tiempo o de derecho. De hecho, el sujeto no se acreditó la acción, no se le comprobó, no se vio en ese momento que le dio el dinero, no tenemos la grabación donde le habla para extorsionarlo, la colusión no está bien diseñada. Entonces, sí, efectivamente hay que darle un apretón a la parte penal y ahorita vuelvo a traer el tema de la recomendación internacional, donde le dicen a México, tienes que ampliar el espectro de ese tema. El cohecho internacional lo tienes en un símil al cohecho mexicano y solamente le cambias la parte de que sucede en el extranjero. Tienes que ampliar el tipo y efectivamente adecuarlo y de alguna manera tropicalizarlo al sistema mexicano para que realmente funcione. Eso en adición a 25 recomendaciones más. Y por otro lado, tenemos el ejemplo de leyes internacionales que quisiéramos tener aquí en México para que realmente sancionáramos la corrupción, pero no solo la pública, la privada. Yo quiero que sancionen la corrupción en el Poder Judicial, la corrupción a nivel gubernamental, en todo el aparato administrativo, que es la corrupción administrativa, y toda la corrupción que se da entre particulares. La legislación canadiense dice, si tú generas un cohecho, un soborno, no puede ser cohecho, es soborno entre particulares, también te va a sancionar la ley. Entonces imagínate el alcance que puede tener una legislación de esta naturaleza. Y nosotros seguimos en un código penal, bastante viejo por cierto, con artículos que pusimos solamente para cumplir con el hecho de tenerlos y que nos pusieran paloma a nivel internacional, pero no hemos sido serios en ese tema. A nivel legislativo, si no nos podemos poner de acuerdo en la primera ley anticorrupción, pasa por el Senado en ley récord, o sea, le tomaron tiempo y fue la votación impresionante, lo más rápido que hemos visto. Y luego se queda atorada en diputados. Algunos de los puntos con los que hemos platicado con los diputados, muy válidos, pero aún así debió haber salido la ley. México no cuenta con esa ley, los mexicanos estamos desprotegidos y como bien lo señalaba Quetzalcóatl, en la materia jurídica el único perjudicado es el usuario del servicio jurídico para efecto de la legislación de los abogados y en general la población. Generamos un clima de desconfianza al no tener una legislación sólida y la inversión dice yo quiero certidumbre. Cuando yo vaya a México a invertir, a esa derrama económica a la que me están invitando, por cierto creo que es un buen trabajo el que se ha hecho en la invitación, pero hay que concretarlo. ¿Cómo? En nuestro campo, nuestro granito de arena es con leyes sólidas y concisas. Yo creo que es hora de que México dé la vuelta a esto, los abogados presionemos desde nuestro nicho, creo que es parte de nuestra responsabilidad social, ¿no? Claro. José Ángel, me estoy quedando
completamente maravillado de cómo están exponiendo el tema, pero ahorita comentaba Luis el llamado, la exhortación, la invitación, así es, de las instancias internacionales a México para que adapte su modelo jurídico a un modelo anticorrupción. Yo te pregunto, ¿por qué tienen que llegar instancias extranjeras a llamarnos la atención de algo que de suyo nosotros tendríamos que corregir? ¿Será porque no tenemos capacidad? ¿Será porque no queremos? ¿O ya nos acostumbramos de plano a que es el pan de cada día el vivir con un modelo de corrupción, como que esas fórmulas nebulosas, pantanosas en las que se mueve el quehacer político, administrativo, judicial mexicano parecería parte ya de nuestras entrañas? ¿Qué está pasando? Sí, lo que dices es muy cierto y preocupante. Yo creo que la importancia del llamado internacional es porque finalmente todos estos actos de corrupción impactan desde luego el comercio, impactan las posibilidades de competencia a nivel internacional. Son prácticas desleales de comercio que no nada más ofenden a la sociedad mexicana, que como tú decías estamos hartos de este tipo de prácticas, sino que ofenden también a jugadores que tratan de jugar en un terreno, en una cancha, por así decirlo, nivelada, y donde se presentan distorsiones que impiden que se dé ese juego limpio, esa práctica en un terreno de juego nivelado. Entonces, por eso es importante que todos tomemos conciencia de que no estamos solos, no estamos en una isla, sino que estamos obviamente siendo, y especialmente en México, un país tan abierto al comercio, pues obviamente parte de un juego internacional. Pero además yo creo que el juego limpio beneficiaría a todos. Tener una ley como la que hacía referencia Luis, por supuesto es fundamental. Es fundamental porque nos permite no nada más sancionar adecuadamente a aquellos que han sido partícipes de un hecho de corrupción, de un hecho o un acto ilícito, sino al mismo tiempo nos permite detectar en forma temprana, prevenir estos actos de corrupción y darle a las empresas viabilidad hacia adelante. Hay muchísimas empresas que verdaderamente buscan jugar limpio, pero que son víctimas de personas con cero ética o con, realmente una falta total de principios que impiden que las empresas jueguen precisamente en este terreno parejo al que hacía referencia, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de darles instrumentos que les permitan detectar todo ese tipo de conductas sería muy positivo para que ellos mismos pudieran denunciar hechos que se están cometiendo por funcionarios, por empleados que colaboran con ellos, y de esta manera, Alfonso, pues poder ser mucho más efectivos en el combate a la corrupción. Oye, y entonces este nuevo modelo jurídico no nada más busca sancionar, sino como lo decías, también busca promover, prevenir incluso actos de este tipo. Así es, definitivamente. Yo creo que el problema del diseño de nuestra ley es que una vez que una empresa, digamos, es inhabilitada, si esa empresa vive de ventas a gobierno, por ejemplo, pues prácticamente la estás sentenciando a muerte. No tiene la posibilidad de ir hacia adelante. ¿Qué pasa si esta empresa efectivamente tuvo un correcto diseño de sus políticas, capacitó a su gente, mitigó sus riesgos, tuvo una constante búsqueda, digamos, de participar en negocios limpios y fue víctima de funcionarios deshonestos o empleados deshonestos? Yo creo que el tener la posibilidad de autodenunciarte, de ir hacia adelante, te da la posibilidad, abre una ventana para poder corregir lo que cometiste, obviamente ser sancionado como corresponde, pero con ciertas limitantes por la posibilidad que tienes de detectar en forma temprana estos posibles actos de corrupción. Claro, Quetzalcóatl, los colegios, los abogados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que permanecer expectantes? ¿Tenemos que cambiarnos en la posición de ser protagonistas? ¿Qué llamado le podemos hacer los abogados a los colegios que nos están viendo, incluso a las propias universidades? Sí. Mira, el camino para mí que se tiene que seguir es un poco el camino que comentaban para el tema de las empresas. Si yo me dedico a hacer tuercas,
está bien que hagas tuercas, pero igual de importante ahora tendrá que ser los mecanismos que tengas para evitar que haya actos de corrupción en tu empresa. Está bien que hagas lo que hagas, perfecto. Y está bien que tengas un gerente que venda los mínimos o los máximos de ventas, ¿no? Porque son los más peligrosos. Los gerentes que venden perfectamente bien, pero aquellos que tienden a incurrir en prácticas corruptas son los más peligrosos porque cumplen perfectamente en el papel y por otro lado, bueno, pues están incurriendo en prácticas que no deberían de ser. Yo creo que el camino para los colegios de abogados debe de ser el mismo. Los colegios de abogados, en principio, nos unimos pues para desarrollar, para actualizarnos. Hoy en día estamos viendo que en términos del contexto que vivimos en la sociedad, tan importante es que vayamos a una sesión para ver cómo podemos resolver la reforma respecto de la ley de amparo, reforma constitucional de derechos humanos, como importante tendrá que ser ir a ver de qué se trata el código de ética al que yo voluntariamente me sometí. Tan importante tiene que ser una como la otra. ¿Cómo? Bueno, tendremos que hacer uso tal vez de la colegiación obligatoria. Me parece que va en buen camino, ahorita hay una iniciativa de ley por allá, pero creo que los abogados, lejos de cualquier coacción que tengamos a raíz de la publicación de una norma, tendremos que concientizarnos y convencernos de que tiene que ser el camino necesariamente. Para ser un buen abogado en México, y tú lo sabes bien, no necesitas incurrir en actos corruptos. Puedes ser un buen abogado con un buen desempeño y con una carrera intachable, ¿no? Yo creo que el camino tiene que ser básicamente colegiación obligatoria y que los colegios asumamos el compromiso de canalizar recursos, tanto humanos como financieros, para crear mecanismos, que era lo que veíamos, para efectos de poder sancionar esas conductas. Hoy, si un cliente quiere tener alguna referencia o quiere demandar a su abogado, ¿en dónde? ¿Quién? No hay. Claro. No hay. Se mete en internet y le aparecen chistes de abogados. No hay un padrón de los abogados. Si eres barrista te encontrarán. Si eres de la NADE te encontrarán. Si no, en realidad no hay una manera por la cual el cliente pueda hacer una demanda formal, ¿no? Que por lo menos el colegio, ya no se diga, me lo llevo a juicio, me voy a pelear con el que es perito en la materia, pues evidentemente no le voy a pagar a otro abogado para demandar a mi anterior abogado, pero sí que tenga la posibilidad de presentar una queja, de que sea accesible, de que sea conocido. Hoy ninguno de los colegios lo tenemos, en la realidad. Claro. Luis, cada quien desde su trinchera, supongo que las empresas, el gobierno, los particulares, los abogados, los colegios tendrán que tomar posición y realizar sus actos en la lucha contra la corrupción en México. Yo tengo bien claro que tú has dado conferencias, has hecho investigaciones, has realizado trabajos muy serios en torno a preparar a la empresa en la lucha contra la corrupción. ¿Esto es posible? ¿Esto podemos aislarlo de tal forma que la empresa en sí tenga que llevar a cabo políticas especiales en la lucha contra la corrupción? Desde luego. Como primer factor está el coercitivo. Si existe la legislación, lo van a tener que hacer, sea una legislación extranjera que tenga principios de extraterritorialidad y aplique a las empresas multinacionales en México, o que la empresa, por convencimiento propio, decida hacerlo. Y ese es el mejor camino. El sistema voluntario no hay otra cosa que le gane, no hay ninguna ley que le gane un sistema voluntario de una empresa. Tenemos ejemplos ya de empresas mexicanas que nos han buscado y nos dicen, oye, ¿por qué ya la empresa multinacional no me quiere contratar mis servicios o las tuercas de las Quetzalcóatl? Yo quiero vender mis tornillos en esa empresa. Pues que no tienes un código de ética, no tienes un código de integridad, de buenas conductas, de gobierno corporativo y definitivamente no has atacado el tema de la anticorrupción. Si tú vas a utilizar la marca de esa empresa, lo que la empresa está buscando en ti es seguridad, de que la vas a llevar a buen término y vas a hacer la venta a gobierno, pero por la derecha. No se vale utilizar las marcas de alguien más y llevarlas a la corrupción, ni a la empresa antiética, corrupta, para acabarlo en una palabra, tampoco se vale utilizar intermediarios para lograr los fines corruptos. Entonces, sí se puede, Alfonso, se llama un código de integridad. En Estados Unidos es el famoso compliance, el compliance internacional, que no es otra cosa más que las reglas y los cumplimientos en materia de corrupción y prevención. Sí se puede, tienen que empezar por la adopción de un código de ética, del código de integridad, muchos procedimientos y controles para que no se salgan las cosas de la mano y, bueno, asesorarse desde luego
de abogados especialistas en la materia. Oye, entonces seguramente las empresas, los empresarios que nos están viendo, seguramente acudirán ahí contigo para llevar a cabo esto, porque muchos pensarán que yo no estoy a favor y me pugno en contra de la corrupción porque no hago nada y me manejo, pues digamos que conforme a las fórmulas tradicionales y ortodoxas. Pero hoy en día esta lucha anticorrupción es realizar actos especiales, políticas, prácticas, mecanismos para llevar a cabo dentro de la empresa políticas de revisión. Así es, la responsabilidad social y que es inherente a las empresas hace que unas empresas vayan contagiando a las otras. Y cuando tú tienes el sello de socialmente responsable, pues también quieres ahora el sello de la empresa anticorrupción, o seguramente vendrá un estímulo, a lo mejor fiscal, que diga la empresa socialmente responsable, que tenga códigos de integridad de esta naturaleza y que no haya sido sancionada, que no esté inhabilitada, que no presente amparos y continúe haciendo de las suyas, probablemente tenga algún tipo de estímulo corporativo, fiscal, societario, no sabemos. Pero sí, es algo que se tiene que seguir dando y la empresa, aunque ahorita no se lo esté exigiendo nada, ya tiene que empezar a hacerlo. Claro. Si no, tarde o temprano le va a costar y le va a costar muy caro. Claro, claro. Como el ISO 9000, ¿no? Como el ISO 9000 que enfoca una parte, también habrá que ir viendo, ir mutando hacia la parte de la tutela de estos mecanismos, de esos códigos internos en la empresa de los que Luis habla, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema de la autorregulación es realmente la tendencia que al menos las empresas transnacionales están siguiendo, y muchas empresas mexicanas ya la están adoptando precisamente por el problema que comentaba Luis. Es cierto que muchas de las empresas ya no aceptan a empresarios mexicanos que no se conduzcan con un código de conducta, que no capaciten a su gente. Me parece que aquí otro tema clave no es nada más tener un bonito código de conducta muy bien firmado por todo el mundo y archivado en un cajón. Hay que darle vida, hay que capacitar a la gente para que verdaderamente las empresas puedan mitigar este tipo de riesgos, que sepan cuáles son los principales problemas, cuáles son los riesgos a los que todos a la hora de hacer negocios nos enfrentamos, y eso es un factor muy importante. Y otro factor que yo creo que es muy importante también es un adecuado conocimiento respecto a la integridad de tu cliente, el famoso due diligence, que las empresas constantemente están haciendo precisamente para seleccionar a sus agentes de ventas, a sus distribuidores, a sus comerciantes, que verdaderamente todos estos, pues digamos, miembros o participantes en la cadena de distribución sean empresas intachables, que se rijan por códigos de conducta, que se autorregulen, que verdaderamente consideren como un factor clave el tema de la lucha anticorrupción. Y me parece que solo así se va a dar precisamente este contagio, este efecto viral del que hablaba Luis, y solo así podremos lograr precisamente el tema de combatir la impunidad de la que atinadamente hablaba Quetzalcóatl en el segmento anterior. Oye, me parece una que cosa, esa es la manera de tú hacerlo. como director jurídico de una de las empresas transnacionales más importantes del mundo, ¿sí puedes decirle a la gente que es un factor ya hoy vivo, real, que es presencia efectiva, la idea de que una empresa ya se enfoque a proteger, a tener seguridad respecto a cómo combatir la corrupción? Por supuesto, yo te diría, hablando digamos, del caso particular de mi empresa, hoy por hoy tenemos a una consejera, miembro del Consejo de Administración en Daimler AG, cuya función es precisamente la función jurídica y la integridad. De ella dependen estas 2 horas que son fundamentales para la empresa. O sea, se le ha dado un nivel, digamos, a nivel verdaderamente de los más altos dentro de la administración de la empresa, para poder mandar la señal de que efectivamente como empresa se predica con el ejemplo. No es nada más tener nuevamente, insisto, un papel muy bonito, muy firmado y guardado, sino efectivamente vivirlo, predicar con el ejemplo, darle seguimiento y ponerlo en un nivel muy alto. Y esto tiene que permear a todas las áreas de la empresa. No es nada más a nivel consejo mandar
una serie de emails de repente a todo el mundo, sino que esto venga, que contagie a toda la administración, a todos los niveles, digamos, directivos dentro de la empresa, las subsidiarias, y de ahí hacia afuera, hacia los distribuidores, los proveedores, realmente toda la, digamos, los stakeholders con los que hacemos negocio como empresa. Claro, una solución que llegue para quedarse es un tema fundamental. No se vaya, no le cambie. Esa es Perspectiva, Derecho de Empresa. Continuamos. Y ya estamos aquí de nuevo en Perspectiva, Derecho de Empresa, abordando este interesante y trascendental tema del ataque a la corrupción en México. Seguramente usted tiene algo que comentarnos, llámenos, escríbanos, ahí en los datos que aparecen en pantalla, tiene información suficiente para ponerse en contacto aquí en el canal judicial y en la NADE para comunicarnos, compartirnos cualquier idea que usted tenga al respecto. Pues bien, Quetzalcóatl, entramos a esta fase final del programa, antes de las conclusiones. Pues hemos comentado muy bien, ustedes han puesto los puntos sobre las IES de la problemática que representa la corrupción, el flagelo que esto representa, un cáncer social que a todos nos perjudica. Ya dijiste a quiénes más, pero ¿cómo? Vamos a entrar al cómo, ¿no? Porque describir simplemente el problema nos generaría quedar en deuda con la gente que nos está viendo respecto al cómo entrar a esa pila de soluciones que puede ser el hacer frente a una lucha contra la corrupción en México. Claro, sí, Alfonso. Mira, antes de comentar rápidamente este tema, quisiera nada más señalar, me parece importante que sepa la gente que toda esta infraestructura de medidas anticorrupción generan un costo-beneficio, es decir, sí te cuestan, pero a la larga te resulta incluso hasta un negocio. O sea, estamos hablando de que las medidas anticorrupción impactan directamente en un beneficio económico. No hablemos, por ejemplo, podríamos hablar de una empresa que al momento de ser sancionada no tiene ningún control de absolutamente nada, y evidentemente la multa puede ser 3 o 4 veces más allá de lo que puede representarle a una empresa que a lo mejor sí tiene sus medios, sí tiene sus controles, y que por ahí se fue a algún acto aislado. Y evidentemente todo eso va a contar para que en el momento de imponerle una multa, pues se atempere un poco, ¿no? Ahí ya tenemos un costo-beneficio. Entonces, todo este tema me parece que necesariamente impacta económicamente, porque los empresarios en principio dicen, bueno, le tengo que meter mucho dinero, sí, pero también es cierto que va a tener un impacto económico porque puedes ahorrarte una multa, porque si tú vas y confiesas que hubo un acto aislado, ¿sí?, y tienes controles y medios, la multa va a ser muchísimo menor de lo que te hubiera podido pasar. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está. No quería pasar por alto esta parte. Y creo que sí, tienes razón, el cómo, la herramienta es lo más importante. Desde mi punto de vista, no hay otra manera más inmediata en este momento que la colegiación obligatoria. Es decir, en el momento en el que a todos nos obliguen a someternos a un régimen de excelencia en cuanto a educación continua y en cuanto a ética profesional, no vamos a ver avances en el tema. En el momento en que el abogado sepa que tiene que actualizarse en lo que es, ¿a qué te dedicas? Derecho civil. Perfecto, vas a presentar un examen con un formato, requisitado, llenado por quien debe hacer las preguntas, y vas a pasarlo, porque si no, entonces no vas a poder seguir ejerciendo en esta parte. Pero además, tan importante como eso, vas a presentar una evaluación respecto de principios de ética profesional. Y entonces vamos a ver avances, necesariamente vamos a ver avances. Lo complicado es ver cómo se instrumenta, quién va a certificar, pero me parece que eso en este momento es lo de menos. Y por supuesto la otra cara de la moneda es mandarle un mensaje directo a la sociedad diciéndole que tienen derecho a exigir servicios de calidad,
así como cuando vamos con el doctor y tenemos derecho a pedir una segunda opinión, tenemos derecho a preguntar, lo mismo sucede con los abogados. Tenemos derecho a una segunda opinión, tenemos derecho a preguntar, tenemos derecho a que nos bombardeen con llamadas telefónicas. A veces no es necesario decírselos porque lo hacen, pero realmente este tema de la información, de que la gente no se quede en su casa diciendo, chin, le di 25,000 pesos y desapareció, ya no sé dónde está, ya no me toma la llamada. ¿Por qué? Porque en la medida en que el abogado sabe que no le pasa nada, lo sigue haciendo. Claro, no, verdaderamente desde la perspectiva del abogado, de los colegios, pensé que la solución iba a ser mucho más compleja, ¿no? Pero ahorita que te oigo que dice, oye, la colegiación es una fórmula, una herramienta para atacar la corrupción a través de esa calidad del servicio, pues se antoja como algo muy eficiente. Luis, el gobierno, por ejemplo, dame una solución también, como lo hizo Quetzalcóatl, también para atacar los grandes problemas del gobierno y de las entidades públicas para batir la corrupción. Tengo dos principales. El que más me gusta a mí es la voluntad política. No han demostrado voluntad política y la poca que ha empezado a vislumbrarse, a salir por ahí, está atorada. No hay una ley anticorrupción, seguimos discutiendo la ley de lavado de dinero. Pero la que realmente funciona, Alfonso, no es para los políticos, es para el gobierno, para todos los funcionarios públicos, pero no está en el gobierno, la solución está en la sociedad. En el momento en que la sociedad decida salir a exigir la rendición de cuentas, no solamente en los números, dicen que los números no mienten, pero a veces los del gobierno sí, sino por hechos. Yo quiero ver hechos, y no solamente quiero ver la carretera, sino quiero ver que efectivamente tenga el ancho que se había dicho y que no se hayan ahorrado material. Quiero ver nuevas telecomunicaciones, quiero que se liberen los problemas de telecomunicaciones, quiero que haya inversión extranjera. En el momento en que la ciudadanía decida salir a denunciar los actos de corrupción, vamos a tener otro panorama. Ahora, ¿qué le corresponde en simetría al gobierno? Crear una ley de protección a denunciantes. La de la PGR está muy bien y creo que tienen mucha experiencia, hacen muy buen trabajo, pero necesitamos otra solamente para los denunciantes de actos administrativos. No todo es penal en esta vida, ¿no? Entonces vamos a cuidar a ese denunciante, vamos a darle una ley. La ley federal del trabajo, no sé, por ejemplo, podría tener un apartado de decir el trabajador que denuncia a su empresa respecto de un acto de corrupción con un servidor público, con un funcionario público, ¿por qué no lo debemos de proteger? Claro, al contrario. Hay un dicho por ahí que dice que la corrupción es un virus, que en el momento en que sale al aire libre, se muere. Es correcto. Entonces yo creo que es hora de que la sociedad civil se organice. El Consejo de Transparencia de San Luis Potosí se creó mediante decreto y están funcionando muy bien. Ya tienen 2 consignaciones, tienen 80 averiguaciones previas por actos de corrupción solamente en licitaciones. ¿Por qué no crear una en cada estado? Felicidades a San Luis Potosí por eso. Y a los de la iniciativa privada que forzaron ese decreto. Es hora en que cada estado, cada entidad política tenga lo suyo. Vamos a detonar México Anticorrupción, es un proyecto piloto para mexicoanticorrupción.org, un sistema de denuncia anónimo para corrupción. ¿Por qué no echarlos a andar? La sociedad tiene que unirse y yo invito a la sociedad, invito al público espectador, sé que te siguen, tienes un club de fans bastante fuerte, y yo creo que es hora de que nos unamos en ese sentido, ¿no? Son las dos más fuertes y desde luego cumplir con los compromisos internacionales. No se vale que una legislación firme tratados internacionales, convenios, intercambio de información, la otra no lo cumple y diga yo no firmé. Somos un Estado y somos todos juntos, vamos a la lucha. Pues sí, pues realmente como que las soluciones que se plantean realmente están ahí y son sencillas de abordar, ¿no? Así es. Pero el tema es la voluntad política, querer realmente corregir lo que está torcido y querer enfrentar con una nueva cara, con un nuevo rostro, las exigencias que hoy México tiene. Pues sí, efectivamente, mi querido amigo, no me vayas a quedar mal, yo quiero una solución también igual de clara, mi querido José Ángel, respecto a la problemática de las empresas en torno a este problema de la corrupción. Pues yo creo que fundamentalmente el papel de la empresa es, obviamente en todo momento, buscar y pugnar por negocios transparentes, limpios, y esto conlleva desde luego la posibilidad de primero, allegarse de socios de negocios, como lo comentaba anteriormente, que tengan un desempeño intachable en su desempeño a la hora de hacer negocios con el gobierno, y no necesariamente nada más con el gobierno, con particulares en general. Otro tema muy importante es desde luego el fomento a la denuncia.
Si bien es cierto, se requiere una ley que proteja a los informantes a nivel público, a nivel gubernamental, también es fundamental que las empresas protejan a sus propios informantes internamente, fomentar la autodenuncia. Es muy importante la detección que se hace, por ejemplo, a través de las líneas, de estas famosas hotlines que se tienen para, digamos, no para fines, a lo mejor de los que el público se puede imaginar, sino para detectar precisamente imaginar y a veces usar, que no, y a veces usar, que no claro. se hagan. Y eso sí se hace en forma totalmente privada y no tiene mayor... Pero el tema de la denuncia al interior de la empresa y el hecho de generar una auditoría, una investigación, darle un seguimiento serio al tema, me parece fundamental. Porque esto precisamente ayuda a las autoridades en el combate a la corrupción. Como decíamos antes, yo creo que no podemos pensar que el combate a la corrupción le corresponde exclusivamente al Estado. Todos somos copartícipes. Aquí hay una muy buena representación de lo que los colegios, lo que ANADE, lo que la barra pueden hacer, obviamente con el consenso del Congreso a la hora de tener una ley de colegiación obligatoria, lo mismo a nivel legislativo, pero como empresa sí es fundamental que tengamos esa conciencia de quiénes son nuestros socios de negocios, prohibir terminantemente el uso de intermediarios, el uso de digamos, de empresas de consultoría que no tengan una transparencia clara de para qué se están contratando en el marco de una contratación. Yo creo que todas estas herramientas son fundamentales y nos tienen que servir en el combate a la corrupción. Desde luego, una empresa que no tiene controles internos, que no los monitorea, que no le da seguimiento, pues tampoco va a poder, por más que pueda tener una línea de protección a informantes, etcétera, si no tiene estos controles internos, difícilmente va a poder detectar y aplicar medidas correctivas. Y otra muy importante es la cero tolerancia. Una empresa que aplique una política de digamos, permisividad ante este tipo de actos, por más que diga que tiene la convicción de combatir la corrupción, verdaderamente no va a funcionar. Tiene que existir una política que verdaderamente sancione todas las conductas antiéticas. Obviamente con grados de sanción diferenciada, por supuesto. No todas son de tarjeta roja, pero a veces hay que sacarla, definitivamente. Y además yo creo que también lo que es muy importante es comunicar. Los esfuerzos de corrupción, de anticorrupción, perdón, una vez que saca la tarjeta amarilla o se saca la tarjeta roja, esto se tiene que comunicar, se tiene que saber al interior de la empresa y hacia afuera que efectivamente se está dando y buscando realmente dónde están las fuentes de corrupción y aplicando medidas correctivas ante este flagelo. Claro, pues como ve usted, los problemas no son tan complejos como en ocasiones se nos quieren presentar para una solución tan endémica y tan lacerante para la sociedad. Me gustaría pasar rápidamente a la fase conclusiva, Quetzalcóatl, tus puntos conclusivos, nos quedan pocos minutos. Pues mira, yo cerraría comentando un mensaje que nos hizo llegar en algún taller de integridad empresarial el director de Transparencia. Él decía, es tan sencillo como que en el cine todo funciona bien, es decir, el hecho de que el comentario de que muchos aseguran que México es un país corrupto no es cierto. En el cine nadie paga por entrar hasta adelante o hasta atrás. ¿Por qué? Porque la logística funciona. En la medida en que logremos todos, dentro de nuestro contexto y nuestras posibilidades, que funcione, nadie va a tener la necesidad de llevar a cabo actos corruptos. El tema del cine es un buen tema, un buen referente. Anticorrupción. Mi querido Luis, tus partes conclusivas, tus reflexiones últimas en torno a este ingente, maravilloso, gran tema de la corrupción. Yo te agradecería que hayas organizado este panel. Hay compromiso, por lo que veo, del Poder Judicial, del Canal Judicial, para darle seguimiento a este triste tema, por un lado, pero me da mucho gusto saber que hay empresas como la que representa José Ángel en Daimler, que tienen canales de comunicación, controles, sistemas de denuncia interno. Me da mucho gusto saber que habemos 2 colegios en México y por ahí está también nuestros amigos del Ilustre Colegio que también le echan muchas ganas a este tema y que vamos para adelante.
No nos podemos frenar independientemente de la profesión que te dediques. Esto no es la carga del gobierno, no es la carga de los abogados, no es la carga de los contadores en materia de revelación de estados financieros correctos, de no enterrar asuntos contables. Esta es la lucha de todos. Es un problema de corresponsabilidad. Es un problema de voluntad en el gobierno, de nuestro presidente, de toda la administración y todo el aparato público, de legisladores. Los legisladores no pueden dejar este tema en el cajón. Tienen que continuar avanzando en esta y en la que sigue legislatura. No hay motivo para frenar en un tema prioritario. Es exactamente igual de peligroso no hablar de esto que no hablar de salud pública, por ejemplo. Si hay corrupción, hay derrama económica. Y el dinero que se iba a utilizar para una cosa, lo va a tener que sacar el gobierno para tapar otro hueco. Y en las empresas también tiene que haber esa misma voluntad. Si no hay la voluntad en el director general, en el consejo de administración, y realmente se pregona con el ejemplo, no va a haber un efecto hacia abajo. Exactamente es la sociedad, exactamente es el gremio de los abogados, exactamente es el gremio de los contadores. Esto es un problema de todos. Vamos todos a denunciar todo lo que sepamos de corrupción. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y más si ya hay canales anónimos para hacerlo. Artículo 116, Código Federal de Procedimientos Penales. Échenle un ojito y a ver qué opinan. Que nos llamen a nadie para decirnos. Claro que sí. José Ángel, los últimos puntos respecto a este tema. Claro que sí, Alfonso. A mí también me gustaría, desde luego, agradecer la invitación del panel de ANADE, del canal judicial, y simplemente señalar que yo creo que tiene que haber una conciencia de toda la sociedad para verdaderamente combatir la corrupción. Hace algunos años, en un país como Alemania, los sobornos en el extranjero eran deducibles de impuestos para efectos de ley en Alemania. Desde luego esto era incorrecto, eran un poco farol de la casa de oscuridad del vecindario. Este tema, por supuesto, se tuvo que acabar, y existe una conciencia clara que la corrupción no solamente se tenía que combatir en casa, sino también fuera de casa. Yo creo que tenemos todos que ponernos, digamos, en el mismo canal, tanto autoridades como empresas, como abogados en este caso, que obviamente siempre estamos expuestos al tema de la corrupción. Entonces es muy importante primero conducirse con principios, con valores, y desde luego tener claridad de que los únicos negocios en los que debemos participar son aquellos negocios que son limpios. Y yo creo que desde luego el tema es muy amplio. Aquí hemos hablado de corrupción con el sector público, hemos hablado también de corrupción entre particulares, y me parece que tenemos que ser intolerantes en este tema, 100%. Ubicar que efectivamente este es uno de los grandes problemas de México, y que si no estamos de acuerdo y si no lo identificamos como tal, sociedad, gobierno, poder judicial, colegios de abogados, etcétera, verdaderamente no vamos a poder acabar con él. Yo creo que hay pasos en el sentido correcto, se ven digamos, varios intereses en el sentido de avanzar hacia un combate a la corrupción, pero sí tiene que haber una voluntad muchísimo más firme, tiene que haber mensajes definitivamente muy claros de toda la sociedad y del gobierno, organizarnos para efectivamente ir solamente por negocios transparentes. Pues sí, pues como usted ve, este tema de la lucha contra la corrupción en México es un tema importante que tenemos que abordar, que tenemos, como dice Luis, que gritar los cuatro vientos y que verlo como algo natural, como algo obligado en todas las esferas. Porque yo rescato de lo mucho que has mencionado esa parte inicial que comentabas, Luis, que la corrupción existe tanto en las altas esferas de algunas entidades públicas como en el acto de la señora o el muchacho que le entrega una dádiva al policía por algún acto indebido. Y eso debe quedar, como dice José Ángel, en la conciencia de cada uno de nosotros. Pues bien, no me resta más que agradecerles Gracias, su participación, su valiosa participación. Como le dije al principio de este programa, iba a ser un tema apasionante, un tema fundamental, porque es un problema, un cáncer que tenemos que erradicar ya, a la brevedad. Los tiempos así nos lo exigen. Y aquí en el canal judicial, en perspectiva, abordamos temas fundamentales para su entretenimiento y para su conocimiento. No me resta más que agradecerle también a usted su presencia e invitarle de nueva cuenta la próxima semana por este canal a esta hora en una edición más de Perspectiva, Derecho de Empresa. Hasta la próxima.